Cuando encuentras pareja, normalmente se trata de que crezcan juntos y de que puedan convivir, pues prácticamente en un buen ambiente. Sin embargo, cuando encuentras a alguien y empiezas a conocer sus verdaderos colores y su verdadera personalidad, es ahí donde puedes encontrarte a un perverso narcisista. El día de hoy vamos a hablar de la pareja que está dando de qué hablar, valga la redundancia, en Hermanas, un amor compartido. Nada más y nada menos que Silverio Beristain y Marcela Vázquez. Marcela y Silverio, cuando el amor se convierte en violencia. Este es el episodio piloto de La guarida de Logan. Comenzamos. Esto es La guarida de Logan, el espacio donde exploramos las motivaciones, la psicología y los actos de personajes y celebridades de ficción y realidad, además de dibujarlos a mi estilo. Mi nombre es Melissa Logan, soy dibujante y desde mi búnker en Durango, corazón de México y ombligo del mundo, transmitimos este episodio. Bueno, para aquellos que no me conocen, soy Melissa Logan, como les mencionaba, soy dibujante, creadora del concepto de dibujando villanos tanto en Instagram como en TikTok. Entonces, para aquellos que también pedían un capítulo más extenso de este tipo de videos, pues les agradezco el apoyo y espero que les agrade este episodio piloto en donde vamos a hablar nada más y nada menos que de una de mis telenovelas favoritas actualmente y, por supuesto, con el actor con el que yo empecé estos proyectos de dibujando villanos, nada más y nada menos que el marido de México, mi marido, aunque él no lo sabe, Guillermo García Cantú. En fin, para aquellos que también no ubican mucho sobre el tema de dibujando villanos, narro historias de villanos en general, villanos de ficción, villanos de realidad, de otros personajes con diferentes técnicas o en su defecto en forma de sketching. Igualmente, estarles mencionando algunos pequeños tips que les pueden funcionar para el tema de dibujo. Ahora sí que comenzamos y les menciono que aquí ya tengo el sketch base. Es la base que estuve utilizando para poder crearlo, un lápiz del 8B. Yo prefiero mucho esta marca, Stabilo, de la línea Otelo. 8B, posteriormente, cuando ya tengo el sketch, lo quito, le quito el exceso de grafito. Aquí tengo ya una mancha de grafito base, pero usualmente lo difumino, lo quito, valga la redundancia, con una goma maleable. ¿Qué es la goma maleable? Para aquellos que estén empezando en este mundo del dibujo o en su defecto para aquellos que no estén familiarizados con este tipo de material. La goma maleable es otra cosa que una goma en forma de plastilina, generalmente viene de forma cuadrada y uno lo puede moldear a su antojo. Entonces, pueden ya sea utilizarlo como rodillo o como en mi caso simplemente estregándolo contra el papel para poder quitar el exceso de grafito. Y una vez hecho esto, pues les voy comentando acerca de la historia de Hermanas. Lleva pues prácticamente 3 semanas en transmisión, ustedes ya saben, por el canal 2. Es pues una historia basada en un remake de Turquía, de una historia turca. En este caso, pues estamos hablando de dos hermanas que están, pues, digamos, peleando, entre comillas, por su hija. Una de ellas se embaraza tras una noche loca, una noche, pues, prácticamente como, pues, puede pasar, o básicamente tipo como en el Titanic, se conocen un par de tragos y vénganos tu reino, ¿no? Después de esto sale embarazada
La morra va a buscar al vato, pero tiene la mala fortuna de toparse nada menos que con el protagonista de este video, el mismísimo Silverio, un tipo sin escrúpulos, un tipo que le interesa mucho el que dirán y su prestigio. Entonces, pues lo que hace es mandarla a abortar. Ella, con ayuda del doctor, pues consigue mantenerse, pues con, ahora sí que con el feto adentro, valga la expresión, y finalmente, pues, lo, por fin puede dar a luz. Ella, para salvar a su bebé, se le hace fácil entregarlo en una casa cuna, pero en realidad su hermana lo cuida al bebé. Para mala fortuna de esta morra, porque parece ser que no sé si le dio una cachetada a un gitano o si pateó un pesebre en Navidad, porque a partir de ese punto le fue de la fregada. Después de que aborta, entre comillas, se le ocurre la brillante idea de confrontarse con Silverio, o más bien él la confronta. La idiota agarra un carro, su carro más bien, no se fija, atropella a una cristiana, corre ella a buscar ayuda y Silverio, pues, con esas manotas que se carga, hermosas manotas, ahorca a la señora, como le gustaría a varias de nosotros que nos ahorcara, ¿verdad? Pero ahí sí la mata. Y pues la chica cumple sentencia en la cárcel por matar a esta mujer, ¿no? Entonces, ya a partir de ese punto, ella justamente entrega a la niña en la casa cuna por esa razón, porque no la puede cuidar. Entonces, ya pasan los años, eh, la chica que les menciono, Rebeca, sí, sale y quiere buscar de la nada a su hija, pero es una seguidilla de decisiones muy estúpidas que toma esa mujer. La neta, a mi opinión muy particular, es una mujer que, o sea, malagradecida, por decirlo de la manera más elegante. ¿Por qué digo que es malagradecida? Porque, o sea, le están cuidando a su hija, están procurándola todo el tiempo y resulta que pues prácticamente ella regresa por sus pinches tompiates y les dice, ¿sabes qué? Quiero de regreso a mi hija, quiero que por favor la voy a recuperar cuando pues en realidad pues prácticamente la abandonó, ¿no? O sea, es algo muy, muy, muy absurdo de su parte, pero pues, en fin. A final de cuentas, una persona que no maduró del todo, independientemente del tema de la edad, no maduró mucho que digamos Rebeca, y en cambio Mónica, que es la hermana, paréntesis, Rebeca interpretada por Dana García y Mónica interpretada por Adriana Lubier. El personaje de Adriana pues prácticamente estuvo decantándose toda su vida, sacrificando, digamos, de alguna manera su carrera hasta que por fin pudo terminar sus estudios, pero por su hija, a la que adora con toda el alma, que es Aura, justamente, ¿no? Entonces, la vida es caprichosa, sale Rebeca de la cárcel, quiere recuperar a su hija a toda costa, Aura está completamente ajena de lo que está pasando, y finalmente, pues, por azares del destino, Silverio se vuelve a encontrar con Rebeca, y esto a través de Marcela. Pequeño paréntesis, en este momento estoy ya haciendo como tal el dibujo ya sobre el sketching. Estoy utilizando justamente el lápiz que les comentaba hace algunos momentos y para dar el sombreado en un momento más utilizaremos algo que se conoce como pan pastel. Aquí les comento el motherfucking tutorial de dibujo, el primero de esta emisión, y es una cosa muy sencilla. El pan pastel es grafito molido, lo pueden conseguir en tiendas de arte y generalmente viene ya con, yo le digo el calibre, pero podríamos decir que el número, bueno,
el gramaje o la gradación más bien. La gradación en este caso sí puede ser bold o hard. Bold son este tipo de puntas un poco más suaves, como en este caso, que negrean más, y el hard que es más pálido. Ahora bien, en el caso del pan pastel, generalmente es caro, por así decirlo, y más en tiendas de arte. Lo que pueden hacer ustedes, como yo lo hago, es tan simple y sencillo como cuando uno esté sacándole la punta al lápiz, simplemente utilizar el cúter y estar raspando la punta. Ese polvito que queda, guardarlo aquí, en cualquier frasquito, en lo que sea, y este va a servir justamente como un pan pastel para poder estar haciendo los fondos, haciendo manchados y finalmente estar creando el dibujo. Ahora bien, el 2 de febrero pasaron dos cosas. Primero, pues todos los mexicanos nos tocó comer tamales el día de la Candelaria, la mayor parte de gente a costa de los que sacamos el niño de la rosca de Reyes, y pues se empezó a transmitir por primera vez Hermanas, un amor compartido a través de la señal del Canal de las Estrellas. Bueno, les comento, en este caso es una novela producida, por Silvia Cano, y el día de hoy, como les comentaba al inicio de esta emisión, vamos a estar hablando particularmente de dos personajes. Marcela Vázquez, interpretada por Gemma Garoa, y Silverio Beristain, el hombre de la voz de oro, el villano de villanos, el marido de México, mi marido, el que él no lo sabe, Guillermo García Cantú. Ok, lo llamativo de esta pareja no es solo un tema de diferencia de edades, o que le puso casa y negocio pues prácticamente a su amante, sino la dinámica de poder control que ellos llevan y va escalando conforme los episodios transcurren. Todo se reduce a una simple cosa: la relación de un abusador narcisista y una persona empática juntas. Y definitivamente esto es una receta para el desastre. Bueno, yo creo que muchos de nosotros hemos tenido relaciones bastante tóxicas en algún momento de nuestras vidas, sea por la circunstancia que sea. Claro está, el tema del narcisismo no podemos nosotros diagnosticarlo a menos de que seamos o sean psicólogos. En mi caso, no puedo ser psicóloga o no puedo dictaminar porque soy una persona más bien fanática de la psicología. Aquellos que hayan visto Dibujando Villanos sabrán de lo que me estoy refiriendo. Sin embargo, todos de alguna manera tenemos un tipo de rasgo narcisista en diferente grado. ¿A qué nos referimos con el narcisista per se? El narcisista per se lo que tiene es que va a dañar a otros sin que le importe un comino lo que puede implicar sus actos, ¿no? Estamos hablando de personas que son prácticamente yo, o sea, yo necesito, yo quiero, yo soy la víctima. Desafortunadamente, en nuestros entornos hemos conocido personas de esa ralea, de esa naturaleza, y la verdad es bastante desgastante lidiar con ellos porque generalmente se ponen en este papel de es que me estás atacando, es que me están molestando, es que yo soy la víctima, es que yo soy la persona que me están lastimando, es que no me están tratando bien, etcétera. Entonces, es algo que de hecho vamos a ver mucho con Silverio. Él tiene mucho este doble juego de es que me siento solo, es que me siento de esta manera. Incluso a su esposa se lo expone. Para este punto del video estamos en el capítulo 15. Entonces, ya en este punto ya se descubre la relación de Silverio y Marcela, pero él, lejos de afrontar que su parte de responsabilidad, lo que hace es simplemente decir, es que tengo necesidades, es que yo necesito, pues,
afecto, ¿no? Y así de, güey, no mames. Esa es la cuestión con la gente que es narcisista como tal, narcisista por excelencia, dijo Pepe Madero. Eh, en ese caso, podemos estar hablando de rasgos incluso psicopáticos y en un momento más voy a hablarles de ello. Por otro lado, las personas que tienen estos rasgos ya más empáticos, somos víctimas, y me incluyo porque puedo decirlo por una relación abusiva que viví en su momento, somos más proclives a que nos puedan lastimar como tal, por lo mismo, porque te pones en los zapatos del otro y resulta que ese otro está utilizándote a su favor. Y sobre todo estamos hablando de personas que podemos en su momento haber tenido un vacío de autoestima más vacía que la cartera de un godín a fin de quincena. Y quisiera decir que es un chiste, pero desafortunadamente es algo que pasa. En fin, entonces empezamos, en mi caso particular, de derecha a izquierda. Me gusta mucho hacerlo de esta manera. Como verán, ya tengo las manos llenas de grafito. Entonces, pueden utilizar diferentes gramajes, yo generalmente, o diferentes gradaciones, yo generalmente lo que hago es nada más difuminar. Podemos empezar generalmente de menor a mayor, es decir, del tono más pálido al tono más oscuro. Empezar, por ejemplo, por un 2B, luego un 4B y así sucesivamente. Los lápices comúnmente, les decía hace algún momento, que se manejan en bold y en hard. En el caso de los bold, que son específicamente para dibujo, hay desde el B hasta normalmente el 9B. Sin embargo, hay una marca muy famosa que los que seguramente ya conocen, maneja la gradación hasta el 14B. De hecho, es el, digamos, color entre comillas de grafito más oscuro del mundo. Es la única marca que lo maneja. Y en el caso de los hard, que son más bien como para arquitectura, para líneas, digamos, que apenas si se pueden ver y demás, o para otro tipo de sketching, es del H al 9H. Entonces, eventualmente espero hacerles una pequeña clase al respecto. Ahora bien, yo lo que estoy haciendo es nada más remarcar, digamos, las líneas y estar añadiendo más detalles, ¿sale? Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso para que podamos ir añadiendo las sombras con el pan pastel? Algo muy sencillo, gente. Agarren, yo les recomiendo un pincel viejo, chiste fome. Por ejemplo, como este, pueden utilizar, si ustedes quieren ahorrar, ¿cómo se llaman? Pinceles que sean de maquillaje, perdón, que estén gastados, que estén usados, etcétera. Lávenlos muy bien, eso sí, no queremos que tenga residuos de maquillaje o algo por el estilo. Sobre todo los que son para las párpados y para las cejas y para lo que sería pues esta parte de la cara, porque generalmente son pinceles, si se fijan, un poco más pequeños. Este es mi pincel de batalla y es con el que meto más detalles. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos la base de color más oscuro y posteriormente voy haciendo la degradación para que se vaya viendo mejor. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿por qué no hiciste desde cero el dibujo? Uno, por tema de tiempo. Dos, porque utilicé referencia. Seguramente ustedes que ya conocen la novela o los que están viendo la novela o los fans, el séquito enorme de fans de Guillermo, ya vieron esta foto. Esta foto es muy famosa, ya la subió en sus redes Gema justamente, de ellos dos. Entonces yo utilicé esta referencia para poder crear el dibujo como tal, ¿sale? Yo lo que hago generalmente es hacer las manchas como tal y posteriormente irle añadiendo los detalles
ya con el lápiz, ya con este tipo de material, valga la redundancia. Pequeño paréntesis para aquellos que estén o bien empezando o adaptándose al tema del dibujo, porque muchos lo que hacen es confundir el grafito con el carboncillo. Y les quiero decir una cosa, carboncillo y grafito, perdón, no son lo mismo. En el caso del grafito es un poco más, digamos, es más difícil que se pueda estar mezclando con otros elementos o con otros medios. En el caso del el carboncillo sí se puede estar mezclando más fácil, la pigmentación, perdón, es mayor. Igualmente podemos estar notando que se puede incluso combinar con pasteles, gises pastel, o incluso puede utilizarse como base para poder estar haciendo un sketch y sobre de él hacer una pintura, por ejemplo, de acrílico, de óleo, etcétera. Ahora bien, en el caso del grafito, pues sí les aconsejo que utilicen de preferencia varias gradaciones. Mi caso muy particular, yo soy muy fan de estar utilizando las gradaciones del 2B, 6B, HB en algunas ocasiones, y el 8B, como el que estoy utilizando en este caso. Y ustedes van a decir, no mames, acabas de hacer una estupidez, acabas de manchar el dibujo. No. En este caso estoy haciendo lo que se conoce como la mancha y posteriormente voy a estar añadiendo las luces, ¿de acuerdo? Después de este brevario cultural, entonces les voy a comentar qué es el narcisismo. Según la Clínica Mayo, es una enfermedad de origen mental en la cual las personas tienen un aire irrazonable de superioridad. Buscan admiración a toda costa, pudiendo tener dificultades para comprender los sentimientos de los demás. ¿Qué sucede en el caso de Silverio y Marcela? El vato es carita, el vato es carismático, el hombre impone esta parte de personalidad que muchos narcisistas tienen, si no es que prácticamente todos. O sea, desafortunadamente para los narcisistas, el hecho de ser encantadores es lo que va a llamar la atención y como la luz con las moscas las va a atraer y van a ver o van a detectar quién es más manipulable que otro. Desafortunadamente es así. Esta vendría siendo la máscara narcisista. En el caso de Marcela es una mujer insegura con muy baja autoestima, migajera, de esas que de migaja en migaja se hace un baguette del Subway, de esos de 30 centímetros, sin agraviar, y tiene una necesidad profundísima de afecto. Prácticamente lo que sucede con ella es que de chica huye de los abusos de su padrastro, termina en la cárcel, posteriormente sale de ahí y tiene trabajos eventuales para poder sobrevivir. En un ambiente hostil, en un ambiente donde uno vive con violencia y a veces incluso si no vives con violencia, incluso estamos hablando de casos donde tienes una buena crianza, puede pasar este tipo de situaciones. En el caso de ella es mucho más fácil, digamos, que pueda ser proclive a esta clase de situación, porque estamos hablando de que vivió con un abusador, que era un entorno que le era pues prácticamente familiar. Y desafortunadamente en psicología, y no me van a dejar mentir, lo familiar llama a lo familiar. ¿Qué quiere decir? Pues al momento de que ve a una persona que la está maltratando, que la está humillando, que la está golpeando, porque efectivamente ya cuando llegamos a este punto de la historia, Silverio la agarra de punching bag o le empieza a agarrar de punching bag. Eh, Desafortunadamente les es normal y lo romantizan de es que me pega porque me quiere. Y no es así. No sé si muchos de ustedes, y probablemente sí haya sido, hayan visto esta famosa, no leyenda, esta parábola, digamos, de la rana en el agua hirviendo. ¿Qué sucede? Si una rana
ve una olla de agua hirviendo, no se va a meter. ¿Por qué? Porque obviamente se va pues a morir. Pero en el caso de una rana donde ve que el agua está fría, se mete y empieza a subir poco a poco la temperatura, se va acostumbrando a eso hasta que finalmente pues fallece hervida en el agua. Eso es una parábola en cuanto a la violencia en las relaciones. Primero es el golpe, la cachetada, como en este caso Silverio se la aplica a Marcela, una cachetada, un pierrotazo, y posteriormente va escalando la situación. Para aquellos que hemos visto las stories de Gema, ya sabemos para dónde va el pedo. ¡Ajá! Se me cae esto. Entonces, la cuestión es la siguiente. Después de que pasa todo esto, pues prácticamente ellos dos se unen. Silverio encuentra a Marcela, la hace su amante, le pone casa, le pone negocio, a cambio de que ella tenga toda su voluntad hacia él, que esté completamente disponible para él, que no sea otra cosa más que la amante de él. Prácticamente cuando se está en una relación de esta naturaleza, las personas se despersonalizan, valga la redundancia, dejan de ser ellos mismos, se vuelven la sombra del otro. Y eso es algo muy hardcore porque estamos hablando de que quedan totalmente a control de alguien más. Y sí, efectivamente, eso es lo que se conoce como un refuerzo narcisista. Se convierten en el combustible. Y es un término, de hecho, que se utiliza psicológicamente hablando para referirnos a las personas que tienen digamos, manera de poder estar siendo utilizadas por otras personas, ¿no? Entonces, justamente es algo muy fuerte el tema del refuerzo del narcisista para que la otra persona se quede ahí y sirva prácticamente como una especie de combustible y es una relación pues prácticamente retroactiva. El punto de quiebre de un narcisista justamente es el tema de su ego herido. Según un artículo editado por Olga Fernández, que ha publicado libros relacionados al abuso narcisista, señala esa, abro comillas, señala y abro comillas, cuando algo amenaza esa imagen, ya sea un límite o un simple no, lo ve como un ataque. Aceptar que ha herido o se ha equivocado sería como romper su falso yo y morir simbólicamente. Aquí el meollo del asunto es que prácticamente Silverio muere simbólicamente desde el momento en el que Rebeca regresa. Ella sale, ella trata de buscar a su hija, ella trata de, digamos, recuperar este tiempo perdido, ¿no? De alguna manera. Y él no sabía de su existencia, sino hasta que en un momento dado, por casualidad, ahora sí que es cuestión de que, como si el diablo le hubiera ayudado a este cabrón, se entera que Rebeca regresó de alguna manera. Después de que ya sabe que regresó Rebeca, la parte en donde por fin Rebeca lo confronta es justamente en casa de Marcela. Marcela le invita a estar ahí, llega Silverio, para esto él estuvo llamándole a Marcela y ella no contesta porque quedó su celular en silencio, ¿no? Entonces, cuando él llega a la casa y posteriormente ve a Rebeca, se la topa y ella obviamente se lo topa a él, pues hay una discusión, ella huye prácticamente y pues lo hiere con un cuchillo, ¿no? En ese caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esa situación? Él ya se ve vulnerado, él ya se ve pues prácticamente descubierto y todo empieza a caer bajo su propio peso. Es algo muy complicado de explicar definitivamente, pero a final de cuentas, eso es lo que sucede con las personas narcisistas. Tarde o temprano
esta maraña de mentiras se les empieza a caer, ¿no? De alguna manera. Descansos de... Ahora bien, aclarado este punto, si bien el narcisismo habla de un conjunto de rasgos que se refieren a un engrandecimiento propio, no necesariamente todos ellos tengan una ausencia de empatía. Estamos hablando de que no siempre se trata de que un narcisista o una persona con rasgos más bien narcisistas tenga un trastorno de la personalidad per se. Les decía hace algunos minutos, las personas en general podemos tener rasgos de narcisismo, pero no significa que tengamos una enfermedad mental. Eh, por ejemplo, de repente hablar mucho del yo, de repente como que estar peleando por los intereses propios y demás. ¿Por qué menciono este punto? Porque, por ejemplo, en trastornos como el TDAH, que yo lo tengo, una neurodivergencia justamente, es muy dado que uno hable del yo, pero no desde el punto de vista del narcisismo, sino estamos hablando de un punto de vista relacionado a cómo yo vivo las cosas y cómo siento yo que es la manera correcta de ponerme en los zapatos de los demás. Entonces, eso puede confundirse con un rasgo de narcisismo como tal. Sin embargo, aquí lo que podemos estar observando es un tema de lo que se conoce como narcisismo perverso o psicopatía narcisista. Ahora bien, si bien no aparece como tal en el Manual de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psicología, sí aparecen el trastorno narcisista de la personalidad e igualmente el antisocial. La persona narcisista, ya dicho como pleno tema de enfermedad mental o de trastorno per se, es una comorbilidad de ambas cosas, aunque no se pueda considerar a un nivel subclínico. De hecho, hay un listado de rasgos que podemos estar manejando dentro del tema de la psicopatía narcisista. El meollo del asunto, hablando por ejemplo de Silverio, es que Silverio cumple con todos los rasgos de la psicopatía narcisista. Es muy dado definitivamente, yo creo que en el 95% de villanos de telenovelas, de series, de películas, que tengan este tipo de rasgos justamente por la ausencia de empatía, por la preferencia del yo, el hecho de decir, pues solamente importan mis intereses, no me importan los intereses de los demás. Y justamente de eso habla. El tema de la psicopatía es un tema bastante delicado. Cabe aclarar que en términos psiquiátricos o psicológicos se menciona la psicopatía como un trastorno. En el caso de la sociopatía hay que hacer un paréntesis y probablemente se puedan alternar estos dos términos en los próximos videos que yo esté haciendo. En el caso de los videos que he hecho de dibujando villanos, he alternado con esos dos términos porque psicopatía y sociopatía son prácticamente lo mismo, solamente que en el caso de la sociopatía es un término más jurídico. O sea, una persona que acaba con la vida de otra por cualquier tema que ustedes quieran y manden, se le conoce como un sociópata.
literalmente viene de psicópata y social, una persona que en sociedad no puede convivir. Entonces podemos ver muchísimos ejemplos de asesinos seriales, de violentadores, etcétera, que hacen este tipo de actos deleznables, por decirlo menos, y jurídicamente se les conoce como sociópatas. ¿Sale? Entonces, en el caso de Silverio, todavía no descubren todos sus alcances, porque de eso se trata justamente el tema de la sociopatía, de la psicopatía, ¿no? El hecho de que va increciendo. Es un tema que poco a poco la gente se va dando cuenta de acuerdo a los actos que comete. Y desafortunadamente es así, porque cuando uno convive con una persona que tiene estos rasgos que existen realmente, o sea, no es un tema de, es ficción. No, realmente hay gente que es así, que tiene ausencia de emociones, que no empatiza con los demás, y la verdad es bastante fuerte. eh, pero lo normalizamos porque viven en nuestra familia, porque viven en nuestro entorno, porque es nuestro, no sé, el maestro de la escuela, qué sé yo. Entonces, ahí lo vemos como algo normal, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de las relaciones de pareja es mucho más fácil que lo puedan disimular. ¿Por qué? Porque manejan un tratamiento, digamos, de frío caliente. ¿Saben cómo? El hecho de que primeramente te bombardeen con palabras lindas, con cosas bonitas, que te llenen de detalles, más en el caso, por ejemplo, de Marcela, que ella pues prácticamente vive sin amor, vive en modo supervivencia, y cuando encuentra a Silverio es su tabla de salvación. Este güey prácticamente la saca de la calle y lo ve como una especie de salvador. Entonces, cuando ya va viendo cómo es él, ya es como la rana en el agua hirviendo. Ya hay un punto en el que ella dice, no, es que esto es lo que yo merezco. Es que él nunca me ha tratado así. Y ahí, por ejemplo, aquellos que hayan visto la telenovela, vieron esa parte cuando le dice a Rebeca, es que él no es así, es que él nunca me había golpeado. Pero siendo honestos, en algún momento debió de haberla tratado mal. Se ven esos momentos en donde ella está, por ejemplo, gestionando sus negocios y demás, bueno, su tienda, y él le dice, no, yo te necesito aquí conmigo, yo te estoy pidiendo que en este momento me atiendas. Eso de alguna manera es un tipo de violencia, y por ende se trata de una persona que quizás hasta ese punto no había golpeado a Marcela, pero sí ejercía un tipo de control muy cabrón sobre ella, ¿saben cómo? Entonces va increciendo. Y desafortunadamente en las relaciones con personas con este tipo de conductas, justamente pasa eso, va creciendo poco a poco estas tendencias violentas hasta que pasa algo que realmente suena muy desagradable. Y lo hemos visto desafortunadamente en las noticias. No es algo como que sea aislado simplemente de una historia ficticia, es algo que podemos estar viendo desafortunadamente todos los días incluso en nuestra propia ciudad, en nuestro entorno, incluso en nuestra calle. O sea, ver casos, yo les puedo contar una anécdota. Mi madre en paz descanse era muy amiga de una mujer que era maltratada por su esposo, es maltratada por su esposo, y
francamente no me estoy riendo por reírme, es incómodo contar esta situación, porque los hijos de ella en muchos momentos mencionaban eso, es que mi mamá no interviene, es que yo le pido que se separen, etcétera. Y ella seguía con el vato, ya sea por necesidad, ya sea porque se malacostumbró a eso. Estoy hablando de que cuando yo ubico a esta pareja, tenían alrededor de unos 16 o 17 años juntos. Entonces, desafortunadamente es algo a lo que se acostumbran. Lo puedo decir, en algún momento el tipo nos secuestró una noche a mi mamá y a mí, a mi madre y a mí. En algún momento es la señora pues hablando de él, hablando de cómo la maltrataba, con una naturalidad y una frialdad muy, muy, muy fuertes. Y mi mamá y yo así pues con cara de qué carajos está pasando, porque obviamente mi madre y yo, si bien vivimos solas en su momento, nunca nos expusimos a un tipo de vida tan fuerte como ese. Cuando de repente se escucha el ruido afuera de la puerta de la casa y abre la señora la puerta y el tipo estaba ahí escuchando todo con un six de cervezas, tomándoselas como si estuviera escuchando el chisme, el último chisme de Patti Chapoy, ¿no? Entra a la casa, me mandan a mí junto con los chavos a otro cuarto y empiezan a discutir. Mi mamá tratando de defender a su amiga, pero ella prácticamente quedándose callada a merced de él. Y no nos dejaron salir hasta dentro de, yo creo que una hora aproximadamente. A mi opinión personal, fue la hora más larga de toda mi fucking vida. Y posteriormente, pues, pasó lo que tenía que pasar. Cuando mi madre y yo salimos de ahí, pues el señor violenta a la mujer y nunca lo denunció. Se supone que siguen juntos. La verdad, ya no volvimos a convivir con esa familia tiempo después por otra clase de circunstancias muy diferentes, pero estamos hablando de los alcances de las relaciones de abuso, las relaciones de poder control, que si me están viendo desde algún otro país diferente a México, desconozco la tasa de violencia que se da por este tipo de situaciones en otras partes de Latinoamérica, pero en México y aquí en Durango es bastante alto, desafortunadamente. Y no es algo que sea exclusivo de, ay, es que porque es en familias marginadas o en lugares así, ¿no? O sea, tiene que ver más con un tema de la seguridad de la persona que está emparejada con el narcisista o con la persona que es violenta. Y desafortunadamente vamos a lo mismo. Se tratan de dinámicas de poder control. ¡Ay, güey! ¡Fantasmas! Mamá, perdón por estar hablando de ti, discúlpame. Ay, me asusté. Las dinámicas de poder control. Ay, sí. Juro que no estaba grabando algo paranormal, irónicamente. En el caso de las dinámicas de poder control, justamente es eso, el hecho de vivir en un entorno que fue así en nuestra infancia y que desafortunadamente lo normalizamos. Y es lo que pasa con Marcela, justamente, y por eso se queda en una relación de esta naturaleza. De acuerdo, los rasgos que les mencionaba hace algunos momentos. Uno, incumplimiento de las normas teniendo como objetivo un beneficio propio. Pasar por encima de la gente, pasar por encima de sus valores, pasar por encima de lo, más allá de lo correcto, que eso es lo de menos. Porque sí, lo importante es a lo mejor hacer lo correcto, pero el hecho es que no solo es eso, es dañar a otro, es lastimar a otro. Y eso es lo que desafortunadamente pasa con la gente con psicopatía narcisista.
atacan a otro o lastiman a otro, cosifican a otro, lo ven como un objeto y no les interesa. Porque a lo que me refiero yo con el tema de, independientemente de hacer lo correcto, a lo mejor haces cosas incorrectas por, digamos, el bien de otra persona. Por ejemplo, podemos ver a Camilo. Camilo, el personaje que hace Juan Manuel Jáuregui justamente en esta telenovela. No es el hombre más correcto del mundo, tiene ciertos negocios ahí medio escondidos, pero a final de cuentas está ayudando muchísimo a Rebeca. Lo que quiere es protegerla, lo que quiere es que ella logre recuperar a su hija. Y ok, para muchos de nosotros se está comportando como una cretina. Perdóname, Dana, te quiero mucho, pero tu personaje es una vasca. ¿Por qué? Porque está siendo egoísta. ¿Por qué? Porque está tratando de recuperarla a costa de su felicidad. Y podríamos incluso hablar de rasgos narcisistas en ese aspecto, no como Silverio, sino como un tema de, es que yo quiero tener a mi hija a mi lado porque se me hinchan los que no tengo, los 2 ovarios más bien que tengo. Y Camilo a lo mejor hace las cosas impropiamente, no de la manera correcta, pero tratando de ayudarla. A eso voy, justamente. Ahora bien, en el caso de Silverio, él está pasando por encima de todos, por encima de su esposa, por encima de sus propios hijos. Y eso es justamente a lo que voy. El hecho de sobrepasar esta línea, sobrepasar este tema de tu límite y el mío, y sobrepasar ese límite definitivamente es algo que está lastimando a otras personas y justamente de esos es lo que se trata, lo que les comentaba hace algunos momentos, gente. Ahora bien, el uso de mentiras elaboradas y difíciles de detectar. No vayamos más lejos. Alerta de spoiler. Para aquellos que hemos visto la telenovela, ya hemos sabido que para estas alturas del partido, Silverio, pues ya ahora sí que ya se enteraron de que tiene un amante, ¿no? Y él le inventa una super mentira garrafada a su esposa, interpretada por Eugenia Cauduro, por cierto. Saludos, un abrazo afectuoso. Le empieza a decir que no, que le dio mucha pena, que la conoció hace años, pero ella volvió y que se sentía necesitado de afecto, bla, 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 bla. Entonces, ese tipo de mentiras tan rebuscadas que a lo mejor son muy tontas, no quita que la mentira sea una pendejada del tamaño del mundo, pero el hecho es que la está haciendo, está cometiendo, está diciendo esta mentira justamente. Y es ahí donde podemos ver los rasgos del narcisismo de Silverio, ¿sale? Ahora bien, la baja empatía o la falta de ella. No sé qué crean ustedes, si él tiene como tal un grado de empatía o de plano no tiene nada. Yo les voy a decir mi opinión muy particular al respecto. Definitivamente no tiene empatía, nada. ¿Por qué? Porque es solamente llenar su propio ego, es solamente el prestigio que él tiene, no le interesa más que llenarse a sí mismo. De todos los villanos que ha hecho Guillermo García Cantú, siento yo que este es incluso el menos empático de todos, junto con Demetrio Rivero de La Madrastra. Eventualmente voy a volver a hablar por enésima vez de Demetrio porque se me hace un personaje muy rico en psicología y para aquellos que han visto mis videos en TikTok de Dibujando Villanos, sabrán que he hablado 40.500 veces de Demetrio. ¿Por qué? Porque puedo compararlo con muchísimos criminales mexicanos, sobre todo, como un Jorge Riose, como un José Luis Calva Cepeda, en fin.
Regresando al tema de Silverio, muchos en redes sociales lo comparaban con Ramsés Torrenegro, que por cierto, hoy se cumple, hoy 20 de febrero que se está grabando este video, se cumplen 3 años del estreno de El Amor Invencible, 3 años de Ramsés. ¿Y por qué menciono yo que Silverio es peor que Ramsés? Si bien no se ve ese grado de violencia que Ramsés tenía en El Amor Invencible, Ramsés tenía un cierto grado de empatía, entre comillas, podemos decirlo, porque quería y adoraba a Ana Julia, a su nieta. La protegía de todo. Tan es así que cuando ella lo encara y le hace ver que ha hecho cosas mal, que pues de plano está pinche loco, él se le hinca para pedirle perdón. Entonces podemos estar viendo ahí un patrón en donde hay un dejo de empatía de parte de él. Claro está, vamos al mismo tema. La psicopatía es, así como las neurodivergencias, claro está, no es lo mismo, pero hay grados. En el caso del TDAH, en el caso del autismo, hay grados de autismo y de TDAH, unos más funcionales que otros más incapacitantes que otros. En el caso de la psicopatía, hay gente que tiene un grado de empatía de perdido y hay gente que tiene cero empatía, pero, perdón, copian esta empatía de los otros y saben imitarlo, ¿de acuerdo? Ramsés, por lo menos, tiene esta brizna. Incluso cuando ya finaliza su participación en El Amor No Tiene Receta, podemos observar eso. O sea, de que le duele en el alma no poder ver a sus nietos, sobre todo a Ana Julia, por esta misma razón. Ahora un pequeño brevario cultural con el nuevo tip de dibujo que les voy a estar enseñando, el motherfucking tutorial de dibujo para dibujar con grafito. Tip número 2. Si ustedes no pueden dibujar con la imagen completamente, ya sea horizontal o vertical, según la orientación en la que esté el dibujo, no hay problema en girar el dibujo. Muchos dibujantes dicen, no, es que tienes que dibujarlo completo. Es mentira, eso es una falacia. ¿Por qué se los menciono? Porque aquí podemos estar evitando que se nos manche más el dibujo y más que pase esto con el grafito. Y otra, podemos estar utilizándolo a nuestro favor para estar haciendo los trazos con diferente orientación y que no se vea mal. Por supuesto, estamos hablando de que la mano podemos usarla en diferentes posiciones, pero si forzamos la muñeca, por ejemplo, en este caso, a estar haciendo este movimiento o estar haciendo este movimiento, hay un momento en el que el cabello, en este caso, va a quedar mal. Entonces, lo ideal en esta situación es no tengan miedo de girar la trincha hoja, gírenla, hagan los cambios necesarios. Y otro pequeño tip que no hice en la primera parte del dibujo, pero ahorita lo estoy haciendo. Utilicen ya sea una hoja de papel, un cartón viejo, etcétera. Yo estoy utilizando este pequeño cartón que venía con unos acrílicos que me regalaron hace tiempo. Y simplemente recarguen la mano. Si pueden dibujar a mano alzada, sería lo ideal. Soy yo una persona que no dibuja a mano alzada, no me gusta personalmente y me es raro. Solamente hago el boceto en mano alzada, pero cuando se trata de dibujar como tal, me es más cómodo recargar la mano. Tan es así que pueden observar las manchas de grafito alrededor de mi mano e incluso en mi muñeca. Puede pasar y es completamente válido. Entonces, una vez aclarado este punto, continúo mencionándoles. El sentimiento de superioridad y ego desmedido. Eso es muy obvio en Silverio. Podemos estar viendo en Silverio que él se siente con un ego enorme, se cree la última trinche Coca-Cola del desierto, el último Monster del gimnasio, ¿no? Entonces, ahí la cuestión
iba a decirle Demetrio, con este Silverio es que justamente ese ego no permite que se sienta débil ante los demás y por el contrario, su poder adquisitivo, su poder físico inclusive, lo utiliza a su favor. ¿Y por qué digo esta parte del físico? Porque podemos incluso verlo cuando, ahora sí que manda con Chabelo a la señora a la que atropelló Rebeca cuando era joven. O sea, ni el Undertaker con la garra de ultratumba. Agarra a la señora, la ahorca con una mano y ¡pum! Se acabó. Pero bueno, ahora bien, traspasan los límites y los derechos de los demás. Eso es prácticamente lo mismo que les mencionaba hace algún tiempo. Lo que podemos ver es, por ejemplo, que sus hijos se alejan de él, ¿saben? O sea, Alonso se aleja de él, su familia, pues como tal, no lo quiere tener cerca por esa razón, porque él quiere imponer su voluntad a toda costa. O sea, simplemente el hecho de que esté interviniendo de algún modo en el matrimonio de su hijo, de Alonso, para que siga casado con Lía y por el tema de sus negocios. O sea, ni siquiera es por un tema de, es que quiero ayudarte, quiero que conserves tu matrimonio, quiero que seas feliz. No, es un tema de, es que yo necesito ese negocio y tú no me vas a arruinar el trinche negocio, cabrón. Yo lo que quiero es que sigas casado con esta vieja. Mm, ahí siento que va a pasar algo, pero no voy a espolear. No he visto, de hecho, la versión turca porque tampoco me quiero espolear. No me disgustan los spoilers, cabe aclarar ese punto. Me encantan, pero en este caso en particular prefiero dejarlo así, ¿ok? Pero sí podemos ver ese tipo de comportamiento en el caso de Silverio. Silverio tiene mucho esa tendencia, ¿no? A querer hacer su santa voluntad por los dos que trae, los dos motivos poderosos, ¿verdad? Por supuesto. Siguiente punto, no acepta las críticas independientemente del contexto o de la intención. Para él todo lo que hace es perfecto, para él todo lo que hace está bien. Lo podemos ver con la interacción con Marcela. Marcela no le puede refutar nada porque él lo toma como una afrenta personal. Alonso no le puede refutar nada porque lo toma como una afrenta personal. Y es ahí donde vamos a lo mismo. Entra este punto de quiebre entre nuestros personajes principales de este video, ¿no? O sea, el hecho de decir, ¿por qué me tienes que decir lo que tengo que hacer? ¿Por qué no haces las cosas como yo te digo? ¿De acuerdo? Entonces, es parte de estos rasgos que les comentaba. Atacan el autoestima de los demás poniéndose por encima de ellos. Definitivamente es algo que podemos estar observando. O sea, el hecho de estar lastimando simplemente a Marcela, ya no solo en lo físico, porque les digo, esa cachetada prácticamente que le rompe el labio, y literalmente así fue, no solo es eso, es el hecho de cómo la cosifica y cómo le dice que si no hace cierta cosa o si le esconde información, la echa a la calle. La violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial que podemos estar viendo en este caso, definitivamente es una manera en la cual destruye completamente la autoestima de Marcela, ¿no? Podemos estarlo viendo. Y desafortunadamente, como buena migajera, ahí está Marcela a merced de lo que diga Silverio. Y pues desafortunadamente, no solo por un contexto de la historia, porque es obvio que por parte de la historia este tema va a ir increciendo, sino que también es algo que desafortunadamente pasa en la vida real, gente. El hecho de cómo las cosas escalan en una relación de esa naturaleza. Tendencia a múltiples parejas y sobre todo a usarlas. No tengo mucho que decir al respecto, gente. Es muy obvio lo que está pasando.
y efectivamente, pues, cómo utiliza a Marcela a su favor. Se sobreestiman y devalúan al resto y son o se sienten el centro de atención y atacan a quien les quite este protagonismo, ¿sale? Entonces, estos rasgos son de un psicópata narcisista, ¿ok? O de una persona que tiene estos rasgos antisociales combinados con el narcisismo como enfermedad. La cuestión con el narcisismo, ya dicho clínicamente hablando, entre comillas, es que podría tener una cura si es que la persona realmente quiere cambiar. Pero desafortunadamente estamos hablando ya de un trastorno que está arraigado en la persona y que va más allá de un tema de neurotransmisores o de un tema de, por ejemplo, que realmente sea una enfermedad. Se trata de un tema de una persona que ya no quiere cambiar. Prácticamente es gente que va a seguir cosificando porque no tienen otra manera de desenvolverse ante los demás. Hay gente que incluso llega a utilizar ciertas medicaciones, dependiendo de las comorbilidades, claro está, no es en todos los casos, para que no me funen, pero sí es algo que es muy difícil erradicar y lo ideal en ese tipo de casos es alejarse. Ahora sí que corre y cuéntaselo a quien más confianza le tengas y mucho ojo, ¿eh? Entonces, definitivamente estamos hablando de casos serios que por mi parte, gracias a Dios, yo no he tenido ese infortunio de conocer gente así como Silverio y espero que no suceda porque al Chile es muy complicado. Sí he tenido lo que les decía, alguna relación en mi vida abusiva, una persona que me lastimaba, que me decía cosas que cosifica a los demás y ese tipo de situaciones, que aplica violencia vicaria y esa clase de gente, pues de lejitos, ¿no? Definitivamente sería lo mejor para ese tipo de casos. Ahora bien, ¿qué sucede en el otro extremo? Marcela, ¿cómo es posible que Silverio la haya escogido? Muy sencillo. El perfil más común de estas víctimas es la baja autoestima. Dudan de su propio valor, tratando de ganarse el afecto, aprobación del narcisista como si de una galleta se tratara, como si fuera de, ay, mira, qué bonito, ten croqueta. Hay un Terian, ten un premio de Dog Chow. Y no se trata de eso. Desafortunadamente, eso es parte de algo que se conoce en el argot del abuso narcisista y de la recuperación del abuso narcisista como un refuerzo intermitente. Es decir, lo que les decía hace un tiempo de este tratamiento de frío y calor. De repente te quiero, de repente te desprecio, pero de repente te amo. Entonces, esta situación en donde hay una intermitencia de afecto, primero un love bombing, que es la forma elegante de decir que te dan todo el amor del mundo, te sientes súper protegido porque tu autoestima está para la chingada, y de repente llega esta persona que te da todo y luego de repente te lo quita. ¿De acuerdo? Es como el niño que le das la paleta, le quitas la paleta y el niño va a llorar por la paleta para que se la devuelvas. Es lo mismo, desafortunadamente. Y voló esto. Desafortunadamente pasa esta situación, ¿ok? Y ese es justamente el principio por el que se basan estas personas que maltratan a otros, que maltratan a sus parejas, que maltratan a su familia para poder generar un control y para poder lograr sus cometidos. O sea, no nomás es como en este caso de, ay, voy a evitar que mi prestigio se vaya al carajo por las palabras de una expresidiaria. No, se trata en este caso de algo mucho más allá, ¿sale? Son altamente empáticas y compasivas y cuando el narcisista se hace pasar por alguien necesitado o incomprendido, utilizan estas personas la victimización como un arma.
¿de acuerdo? Entonces, es muy probable que estas personas digan, es que esta persona me insultó, esta persona me lastimó, me hizo daño, me dijo esto, me dijo lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces eso pasa cuando llegan a este punto de compasión e inclusive puedo decirlo de una manera fuerte, de lástima, es ahí donde llama la atención y uno pues se apega a esa persona por tratar de protegerla. Es aquí donde entra lo que se conoce muy vulgarmente como el síndrome del salvador. El hecho de querer salvar a una persona, tratar de ayudarla para que no le sigan pues lastimando o haciendo un daño como tal. Y los narcisistas o las personas que pues tienen este patrón de querer controlar a otros, perdón, utilizan mucho este mecanismo. Es que me atacan, es que me lastiman, es que me siento, necesito afecto, es que necesito amor, etc., etc., etc. Y pues desafortunadamente, cuando la persona empática, incluso en el argot de el cómo se llama de la recuperación del abuso narcisista, se le conoce literalmente a esas personas como empath, que no es otra cosa que empático en inglés. Pues cede, ¿no? Y trata de ayudar o de salvar a la otra persona. Motherfucking tutorial de dibujo, tercer tip. Cuando vayan a sacarle punta a un lápiz de calibre o de gramaje, graduación, graduación, esas son unos meses. B o bold, intenten no hacer la punta tan larga. Quiero hacer un pequeño paréntesis al respecto para aquellos que están empezando en esta cuestión del dibujo. Ustedes pueden observar este lápiz con una punta un poco más larga. De hecho, pueden hacer este tipo de lápices con la punta muchísimo más amplia. O sea, en vez de que sea de este tamaño, puede ser incluso un poco más largo. Esto sirve para poder controlar, sobre todo en dibujos a mano alzada, el trazo y que quede según como lo estemos dibujando. Este tipo de puntas solo aplican para lápices de la línea H, ¿sale? De la H a la 9H. Para los bold, les recomiendo ampliamente que la punta no esté tan larga, simple y llanamente porque al momento de estar dibujando se les va a romper la punta. Este tipo de lápices tienen una punta o tienen un grafito, perdón, una mina muy, muy suave. Y sobre todo este que estoy utilizando, el 8B. Miren, si se fijan, estoy utilizando una punta no tan larga, por lo mismo. Entonces, al momento de yo estar controlando el trazo, me va a ser mucho más fácil. Si está muy largo, al momento de presionar mucho, la punta se va a quebrar. Y es un gasto. Y esta madre no cuesta 5 pesos. Esta madre te cuesta entre 25 y 30 según el lugar a donde vayan a comprar estos lápices. Porque son lápices profesionales, gente. Entonces, si queremos economizar, lo ideal es cuidar nuestro material, ¿sale? De acuerdo. Regresamos con la programación habitual. Bueno, necesitan aprobación y reconocimiento de otros y se les dificulta decir no y pueden quedar atrapados en relaciones tóxicas donde el narcisista detecta rápidamente esta debilidad para ejercer un control exigiendo sumisión y dependencia emocional. Gente, desafortunadamente, estas personas leen bien cabrón las intenciones de los otros para bien y para mal. Me refiero a los narcisistas o a la gente que tiene estas tendencias violentas. Entonces, lo huelen, hagan de cuenta que son como perros, huelen estas intenciones, huelen, este güey me quiere ayudar, este güey me quiere salvar. Pues órale, voy a hacer que me salve, vamos a jugar este juego. Y vamos al mismo tema. Si desafortunadamente te topas con una persona psicópata,
que no tiene control de sus emociones, que no tiene emociones per se, pues desafortunadamente va a simplemente a cosificar a las personas. Ahora bien, me van a decir, utilizas mucho esta frase de cosificar, ¿qué onda con eso? Simple y llanamente estamos hablando de alguien que está utilizando a otro como un objeto, tal cual. Se le ve como una piedra. Desafortunadamente, muchos de los casos de serial killers, de violentadores y demás, que muchos yo creo en este canal y en estos videos que han visto de Dibujando Villanos, pues somos fans del true crime y demás. Esta gente ve a los otros como si fueran objetos, como si nada más fueran algo con que saciar sus más bajos instintos. Y es algo muy cabrón, definitivamente. Podemos ver casos como el de Jeffrey Dahmer, como el de Ted Bundy, como el caso, por ejemplo, aquí en México del monstruo de Catepec, que nada más es saciar sus bajos instintos y lastimar a otros en beneficio propio. Y de eso se trata justamente. Ahora bien, yo me pregunto, como fan ahora sí del True Crime, si Silverio se habrá golpeado la cabeza en algún momento, si tuvo o un golpe que lo haya desmayado, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso justamente detona a muchos de los serial killers, detona mucho a este tipo de personajes que podemos observar en los documentales y demás, ¿no? Pues prácticamente. Ahora bien, ¿cómo carambas logró, digamos, Silverio conquistar a Marcela? No sabemos a ciencia cierta más allá de que se conocen de muchos años. De hecho, prácticamente dan a entender que como alrededor de entre 15 a, ¿qué les gusta? De 15 a 18 años, lo cual en cálculos de la edad en personajes la pudo haber conocido alrededor de los 16 a 19 años, lo cual lo hace perturbador porque estamos hablando de que cuando se relaciona con ella es menor de edad. Y lo más perturbador, y aquí otro breaking point, otro punto importante. ¿Recuerdan el primer episodio de la novela en donde lleva a Rebeca a abortar? ¿Recuerdan lo que le dijo el doctor a Silverio? Palabras más, palabras menos, prácticamente le dice, vas a traer a otra chica a que aborte, pero dando a entender con las que se ha relacionado él. Volvemos al mismo tema. Una persona con una falta de una falta de empatía tan cabrón como para permitir esta situación de acabar con la vida de una criatura inocente, es algo muy hardcore, definitivamente. Entonces, estamos hablando de una persona que sus únicos intereses son él, después él y al final él, tal cual. Bueno, les mencionaba hace algunos momentos, se usa el love bombing o bombardeo de amor, colmando a la persona con halagos desmedidos y un afecto desbordante prácticamente. Esto crea una conexión muy particular con el narcisista, haciendo que la víctima confíe plenamente en él. Luego utiliza el conocidísimo gaslighting o luz de gas. El luz de gas viene, me van a corregir si me equivoco, de una película, de una obra que justamente un tipo trata de volver loca a la esposa mencionándole que pues resulta que se borró parte de este video, ya estaba prácticamente con el proceso de este dibujo, pero resulta que en un momento dado, cuando les estaba dando la explicación, se borró la mitad del video y estoy volviéndolo a regrabar al día siguiente.
Respecto a este abuso de Silverio y Marcela, esta relación abusiva, sobre todo por parte de él, les comentaba acerca de algo llamado luz de gas o gaslighting. Es un tipo de manipulación en donde se altera la percepción de la otra persona. Estamos hablando de que las típicas frases de es que tienes una imaginación muy viva, es que estás imaginando cosas, es que estás pensando algo que no es, yo no dije eso. Entonces, ese tipo de tergiversación, por así decirlo, es lo que provoca que la otra persona empiece a dudar de su propia percepción y de su propio criterio. Entonces, es poco a poco estar alimentando, digamos, una inseguridad para la otra persona. La desvalorización progresiva, donde el narcisista alterna momentos de crítica y desprecio con otros de afecto, digamos que es un trato intermitente, como les decía hace algunos minutos en este mismo video, en donde incurren al chantaje, victimización y haciéndose pasar por personas incomprendidas o que han sufrido en el pasado. Y efectivamente, el hecho de generar este sentimiento de soy víctima de todo mundo, me siento lastimado por todo mundo. Entonces es lo que va a pasar. La persona empática va a sentir compasión y va a quererlo proteger. Como les decía, el tema del síndrome del Salvador. Ahora bien, ¿cómo se puede uno recuperar de este tipo de maltrato de un narcisista? Lo primero y lo esencial sería ir a terapia. Si bien hay desafortunadamente casos en donde no se tiene poder adquisitivo para poder estar pagando una terapia ocupacional o algo similar, afortunadamente hay asociaciones civiles que prestan el servicio o de manera muy económica o incluso de manera gratuita. Centros como el Centro para Ayuda de las Mujeres y demás que pueden acercarse en el caso de las mujeres e incluso en el caso de los hombres también pues las asociaciones civiles en donde se les puede estar auxiliando, porque esto no es solamente un tema de género. Usualmente se maneja que el hombre maltrata a la mujer. Eso a menudo pasa porque desafortunadamente es muy común, pero ahora se han estado revelando casos que son al revés, hombres siendo manipulados y cosificados por mujeres. Desafortunadamente el tema de la psicopatía narcisista no es solamente de un género, puede venir de ambos géneros y puede ser igual de potencialmente peligroso. La autocompasión, tratarnos con amabilidad y empatía hacia nosotros mismos, saber que nosotros no es que hayamos sido víctimas por ser tontos, por ejemplo, sino por el hecho de confiar demasiado en personas que saben mentir muy bien. Y hay de todo, definitivamente, como se dice el dicho, en esta viña del Señor. Entender la dinámica de abuso narcisista por medio de libros, artículos, recursos para afrontar lo que se ha vivido. Si bien no son personalizados, te pueden dar una idea de qué es lo que se puede hacer en ese tipo de situaciones, a dónde acudir, cómo afrontarlo, de dónde viene la raíz del problema. Establecer relaciones saludables con límites y equidad, comunicándole al otro de una manera positiva y asertiva nuestras necesidades. Priorizarnos, darnos valor a nosotros y a nuestras emociones. Si nosotros queremos estar bien con los demás, lo ideal es estar bien primero con nosotros mismos. Hay una frase que mi madre me decía en paz descanse cuando viví esta etapa muy difícil con esta persona y me mencionaba o me señalaba, es que yo te cuidé tanto para que ahora venga alguien y te haga llorar y te lastime. Y efectivamente, o sea, el hecho de que seamos cuidados, queridos y protegidos, completamente opuesto al caso de Marcela, porque Marcela vivió prácticamente en un periodo de abandono, pero el hecho de estar queridos y amados no es garantía de que alguien nos venga a dañar. Muchas veces nosotros mismos nos desvalorizamos, A, B, C, D. Entonces, ahí la cuestión es que es primero darnos nuestro lugar, querernos nosotros, cuidarnos nosotros y procurar que
si alguien nos lastima, definitivamente no vamos a soportar eso, independientemente del sentimiento que tengamos hacia esa persona, ¿sale? Ahora bien, hay que darle tiempo al tiempo, no nos podemos presionar para sanar en corto. Se trata de un proceso, se trata de un tema en donde vamos a estar pasando por altibajos y es un proceso completamente normal. Finalmente, quiero rematar con un texto que comparte Pale González o Paye González, no sé cómo se pronuncia, pero un creador de contenido en Facebook y dice así, sí, a veces no te quedas por amor, te quedas porque nunca alguien te había hecho sentir así y es comprensible. Cuando alguien despierta emociones que jamás habías vivido, soltar duele. Pero que sea la primera persona con la que sentiste esto no significa que tenga que ser ni la última ni la única. El amor no debería costarte tu paz. Muy bien, gente. Entonces, este es el video piloto de La guarida de Logan. Espero que les haya gustado este video y este proceso del dibujo que quedó a medias porque se nos murió la pila. Y este es el resultado final, gente. Nuestro dibujo hecho con grafito de 8B, pan pastel e igualmente utilizando pues la goma maleable para crear este efecto. Entonces, recuerden si quieren comentar, si quieren compartir, si les gustó este video, no olviden suscribirse y no olviden dar like y sugerir más temas para los próximos videos en las próximas semanas. Les recuerdo, te atrapé. Les recuerdo las redes sociales, Melissa Logan Draw, con W al final, en Instagram, TikTok, Threads, YouTube y en Facebook. Y recuerden, gente, que los villanos de ficción son terribles, pero nada supera a la vida real. Muchas gracias por compartir este espacio y hasta pronto.